Hola a todas y a todos, bienvenidos nuevamente a este tema, en este tercer video que estamos por iniciar, donde continuaremos con el manejo del riesgo, vinculándolo con el modelo de órdenes de riesgo suicida, así como con el plan de seguridad. Muy bien. Algo importante para iniciar este abordaje del manejo es saber que este comienza cuando se llega a un entendimiento compartido con la persona sobre qué fue lo que lo llevó a que presentar este tipo de pensamientos, deseos, fantasías, intentos o planes por querer quitarse la vida. ¿Qué es lo que está acompañando este comportamiento suicida? Este manejo del riesgo, en algún momento colocaba yo que la evaluación es en sí un elemento fundamental que puede considerarse como incluso un factor protector, e iré describiendo por qué. Pero centralmente, el objetivo de este manejo consiste en que nosotros podamos obtener la mayor cantidad de información posible en ese momento sobre aquello que las personas nos están refiriendo que les precipitó esta condición de riesgo. Quizá no lo tengan del todo claro y ese es un elemento muy importante porque en algún momento consideramos que el hecho de que yo le pregunte, por ejemplo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Va a ir acompañado de una explicación o de una respuesta muy clara, muy detallada, y probablemente no es así. Y les puedo casi asegurar que en la mayoría de los casos no ocurre este tipo, o sea, no se dan este tipo de respuestas. Las personas llegan a estar tan confundidas, con un cúmulo de, pues no solo de malestar, sino de una mezcla de emociones, de muchos tipos de emociones, ¿no? A lo mejor de mucha tristeza, pero a la vez como de añoranza, alegría, en algunos casos, ¿no? Pero enojo, pero no sé, confusión en general. Entonces no esperemos respuestas muy claras en función de qué es lo que nos están transmitiendo que está relacionado con el riesgo, pero eso es parte de nuestra labor, de nuestro trabajo, que nosotros identifiquemos qué es aquello que está colocando a las personas en estas situaciones de riesgo, para que entonces, a partir de esta evaluación que yo haga, pueda tomar decisiones muy precisas sobre cómo voy a manejar este riesgo, qué tipo de riesgo es, porque hablamos de riesgo y hablamos de diferentes niveles, por llamarlo en función de los órdenes, ¿no? Como en estas jerarquías, niveles de riesgo que no siempre es tan fácil como decir, a partir de aquí ya no es el primer nivel, sino el segundo, y aquí ya constituye el tercero y el cuarto. O sea, no es tan clara la división entre uno y otro. Sin embargo, sí es importante que nosotros lo estructuremos lo más que podamos para saber cuál es la atención que esta persona requiere en ese momento. ¿Cuál es la orientación que yo puedo darle para realmente conducirla a recibir la atención que requiere? Porque es aquí, ¿se acuerdan que Modoris decíamos? Es este modelo de identificación y evaluación primero que nada del riesgo para que después yo emprenda una serie de acciones asociadas a lo que comentábamos hace un momentito, de quiénes somos y en qué momento estamos, bajo qué condiciones y mi profesión, para poder implementar este tipo de manejo y posteriormente entonces vincularlo con la red de servicios comunitarios o públicos del sector salud que nos permitan darle la atención que las personas requieren. Bien, con respecto al tercer punto y al último que vamos a abordar del plan de seguridad individual y la orientación para los familiares, es muy importante considerar que tenemos que hacer ambas estrategias, o sea, abordar este manejo desde el plan de seguridad con la persona y con los familiares para orientarlos. Eso es muy importante, porque la mayor parte de las veces encontramos mucha literatura al respecto de qué hacer con la persona, pero aunque se nos dice, bueno, hay que implementar acciones con la familia de orientación, no se nos dice muy claramente más, ¿no? Entonces es importante que lo hagamos de manera paralela y siempre vamos a tener acciones de seguimiento. Estos pasos a seguir, esta guía clínica que se les está proporcionando ahora con estos elementos que estamos viendo aquí, está fundamentada
no solamente las guías de intervención MHGAP, que son guías de implementación para el abordaje de problemáticas de salud mental y de autolesiones y suicidio de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, sino también en aproximaciones que han establecido en diferentes países que tienen sustento empírico, como la terapia dialéctico-conductual, desde la aproximación de evaluación con la guía, bueno, igual la lista de cotejo, ¿no? De la LRAM, el abordaje colaborativo de la evaluación del riesgo, así como una evaluación, es un tamizaje muy breve que se utiliza dentro del proceso de evaluación del Programa Nacional para la Prevención del Riesgo de Suicidio del suicidio en Estados Unidos. Entonces, todo esto está fundamentado en estos elementos, o sea, ya son guías clínicas probadas, hay algunas que se están probando en nuestra población, que se están validando, algunas que se están haciendo para población mexicana y validándose, pero definitivamente todas tienen esta estructura que vincula, ¿no?, aquellas prácticas basadas en evidencia. Entonces, como eje central en este sentido, la filosofía de atención que nosotros abordamos como eje estructural para este plan de seguridad consiste en una evaluación colaborativa del comportamiento suicida que logramos hacer. Si lo logran ver aquí en esta imagen, ¿no? Esta es una imagen obtenida de justamente el libro del CAMS, de esta aproximación colaborativa para la evaluación del riesgo, del doctor David Jobs. Y desde esta filosofía se nos plantea un marco de trabajo clínico con la persona, justo como hombro a hombro, ¿no? De manera no vertical, yo diciéndote qué es lo que tú tienes que hacer porque tú eres el que no sabe cómo resolver esto, sino juntos a encontrar, primero que nada, los elementos que están provocando esta crisis, y por otro lado, cuáles son los elementos o los factores que también tú podrías identificar para ponerte a salvo de ti mismo, ¿no? Y cómo yo, como clínico, me incorporo para hacer una herramienta para ti que pueda permitirte ver algunas cosas que a lo mejor no estás logrando ver, y juntos lo iremos construyendo. Entonces, este plan de manejo colaborativo nos ayuda a, primero que nada, pues estructurar muy claramente la forma empática y validante de entender la razón de la suicidalidad de la persona que estamos atendiendo. Esto es el eje central de este abordaje y pues de todo el abordaje que vamos a plantear a lo largo de este curso. Este proceso de evaluación interactivo, entonces siempre vamos a ir haciendo el plan de seguridad con la persona en función de lo que a la persona le funciona. Por eso es súper importante volver a recordar que tenemos que ver al individuo dentro de su contexto, porque lo que puede funcionar para algunos no necesariamente va a ser de utilidad para otras personas, ¿no? También después, a quienes hagamos, además de manejo, tratamiento, tendremos que considerar la realización de un plan, no solo de seguridad, sino de estabilización posteriormente, para ir abordando todas estas problemáticas que decíamos en un tratamiento. Problemáticas de salud mental asociadas o problemáticas también comportamentales asociadas que ponen a la persona en riesgo. Acuérdense que el objetivo fundamental es mantenerse en un tratamiento o bien iniciarlo cuando no se había estado, para que la persona, como también se mencionaba al inicio de este tema, ¿no? No solamente evitemos el riesgo de que se quite la vida, sino que la persona pueda tener un sentido de vida o una vida que valga la pena vivir para ella y que tenga sentido, ¿no? Muy bien, con base en esta introducción, entonces, ¿cómo vamos a hacer la evaluación del riesgo? Muchas veces nos preguntamos si tenemos que, cuando llega una persona a solicitar atención por esta problemática, darle todas estos instrumentos, escalas, cuestionarios, inventarios que tenemos ahí en los diferentes espacios donde estamos, antes de entrevistarlo. Y aquí tenemos que considerar cuál es la situación. O sea, si la pregunta es, ¿qué es mejor? Pedirle que me conteste todo este tamizaje, no sé, de tantos, esta evaluación, o esta batería que incluye tantas pruebas pues sí, de tamizaje o psicológicas, o lo paso a la entrevista directamente. Bueno, ¿qué les puedo decir yo? Desde mi experiencia, o sea, sí es cierto que donde nosotros estamos en la universidad tenemos una serie de evaluaciones que tenemos que instrumentar sí o sí como parte de nuestro protocolo en los centros de atención psicológica, pero
También es cierto, es que después de que las personas contestan estos cuestionarios, al momento de llegar, se les pasa una entrevista en ese momento. Entonces, se utilizan ambos mecanismos. Dependerá de la situación que yo también como clínico puedo priorizar el ver a la persona en esta entrevista inicial, porque la persona puede venir no en un estado emocional sumamente alterado o con una agitación psicomotriz considerable, pero sí de tal forma que no está en condiciones de respondernos estos instrumentos. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando me encuentro en esa situación? Obviamente voy a darle paso a la entrevista. La entrevista con una persona con alto riesgo de suicidio implica que podamos establecer en ese momento una relación que resulte un factor protector, por lo que debemos de garantizar un entorno seguro, de confianza, donde la comunicación fluye entre nosotros. Y muchas veces este entorno seguro se logra cuando decimos, después llenamos los cuestionarios, ahorita nada más requiero que me pongan los datos de su nombre completo, un contacto de emergencia, una persona a quien podríamos llamar en caso de alguna emergencia, listo, lo paso. Sé que todos, la mayoría de nosotros podemos trabajar incluso en las dos partes públicas y privadas, pero en lo público debemos de no dejar de lado sí, toda la parte administrativa, pero siempre hay que priorizar la atención de la persona cuando su vida puede estar en peligro. Tenemos que, estos son parte de los elementos fundamentales que muchos de ustedes ya lo vieron en MHGAP, pero solamente es como un recordatorio y una vinculación muy importante de esta evaluación del riesgo. Tratar a la persona de manera cordial y con respeto es la forma en la que podemos generar este entorno seguro. Al momento de la evaluación debemos de indagar siempre las razones para morir o para vivir. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Se acuerdan? ¿Agudos, crónicos? Hacemos una evaluación de ambos. ¿Y cuáles son también los factores de protección? ¿Cuál es la red de apoyo social con la que cuenta esta persona? Esto es muy importante porque para establecer el plan de seguridad vamos a también tomar elementos de estos factores de protección. ¿Cómo generar un entorno seguro? A la par de preguntar sobre el riesgo. Bueno, siendo sensibles a la angustia de la persona, eso es muy importante. Cuando nosotros somos sensibles a este malestar emocional y nos aproximamos con cuidado, validantemente, ahorita vamos a ver de qué manera hacerlo, pues eso nos ayuda a que la persona de entrada pues pueda sentirse en confianza para empezar a comunicar lo que le está ocurriendo, por un lado. Por otro lado, tenemos que identificar cómo estamos nosotros. Sé que no es fácil trabajar con personas que tienen riesgo de suicidio. Yo tengo muchos años ya de mi experiencia y práctica clínica trabajando con personas con esta problemáticas de salud mental asociadas también a esta problemática, y sé que no es fácil. Cada caso es único. No hay ningún caso que sea igual. Cada uno nos genera una serie de retos que como clínicos también tenemos que identificar y reconocer, porque cuando nosotros identificamos y los reconocemos como estas barreras que nos pueden en algún momento limitar el trabajo con estas personas, al momento de identificar podemos hacer algo para cambiarlos, ¿no? ¿Qué comportamientos yo como clínico puedo estar teniendo que pueden interferir mi aproximación con las personas que en este momento están teniendo algún tipo de riesgo? Entonces, si yo identifico mi propia angustia, al momento puedo a lo mejor sentir mucho miedo al preguntarle. Entonces, eso es importante porque puedo yo entonces generar alguna estrategia para, dentro del contexto, vamos a ver que algo que nos ayuda mucho es hacer estas preguntas en conexión con una situación previa. Eso nos va a ayudar a que a lo mejor no tenga que entrar de frente, ¿no? Porque puede sentirse abrupto para la persona o para mí. Pero entonces, si yo veo que estoy así como temeroso de preguntarle, puedo generar un poco más de contexto, de ver, cuéntame qué pasó, cómo fue tu día desde la mañana, ¿no? A lo mejor son las 5 de la tarde, entonces la persona pues no ha desayunado ni comido y bien alterada. Entonces, cuéntame qué pasó antes, cómo... Y entonces empezamos a preguntar en conexión con estas situaciones y qué lo llevó a aquello que identifica como una situación que detonó el problema, ¿no? Empezar con preguntas generales sobre el malestar emocional y después hacer preguntas específicas siempre ayuda a disminuir como esta tensión de cómo pregunto. Tratar, y lo mencionaba de una manera muy especial cuando hablábamos de los primeros auxilios psicológicos, evitar usar juicios
vinculados con valores morales o culturales, ¿no? Sabemos que es inevitable que como personas generemos juicios, así como esto está bien o está mal, porque es parte también de una forma que ya tenemos de cultura de ser, ¿no? Que viene muy, pues sí, muy impregnada en nuestra cultura, pero hay que tratar de evitar utilizar cualquier tipo de comentario que esté cargado que se perciba como una crítica, con un juicio de valor, ¿no? Para evitar esto, porque es importante, para evitar que las personas se sientan culpables acerca de lo que están pensando, sintiendo, deseando. Y finalmente, esto nos va a ayudar a que validemos la emoción de la persona, no tanto lo que está haciendo, para tratar de ya no sentirse de esa manera, ¿no? Es decir, validar la emoción, más no la conducta de riesgo, implica que nosotros podamos comunicarle a la persona que lo que piensa, siente, percibe y desea está totalmente justificable por el hecho de que lo vive, que lo siente. O sea, que no nos tiene que dar una explicación de por qué se siente así. Yo puedo entender que es totalmente comprensible y que tiene total sentido el que la persona se quiera quitar la vida, dada su historia de vida, dado su contexto, dadas las situaciones que se presentaron antes de que esa persona llegara conmigo, por ejemplo. Y con eso, yo pues valido la emoción del por qué puedo entender que se sienta así, pero entonces también abro la posibilidad de generar alternativas de acción distintas al considerar el suicidio como una forma para dejar de sentir este sufrimiento que siente. Entonces, fíjense cómo la validación nos va a ayudar a generar como esta modificación, no solamente de entender lo que está haciendo, sino y que está sintiendo, sino que vamos a poder abrir la posibilidad de generar alternativas. Si no somos validantes desde un inicio, esta posibilidad o esta puerta se nos cierra, se nos limita. No siempre se cierra por completo, pero si yo me aproximo con estos juicios de, ¿y qué vas? Y no has pensado en tu mamá, mira, está preocupada allá afuera, no puede dormir, ya me dijo que se siente mal, ahora le voy a tener que dar unas pastillas para dormir. O sea, todos estos juicios que a veces como médicos, como enfermeros, como psicólogos mismos, como personal de salud en general, los llegamos a hacer por una cuestión más de creencias personales, hay que tratar de evitarlo. ¿Por qué? Porque no sirve, no funciona, no le ayuda, no es de utilidad para la persona. Más allá de que yo lo considere así o no, eso no es lo que estamos juzgando, sino lo que estamos en este lugar colocando como algo que funcione o no es para la atención, una adecuada atención a las personas. ¿Cómo validamos durante el primer contacto? Al momento de presentarnos, desde cómo yo me presento puede ser algo que cambie la disposición de las personas. Si yo llego, le digo, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, pásale, mira, sientes ahí y ni siquiera genero contacto visual, ¿no? No soy cordial y entonces digo, sí, permítame, ¿no? Y entonces salgo y entro media hora después y lo tengo esperando allí o 5 o 10 minutos, no sé, pero no le explico, ¿no? En qué consiste, como, a ver, pásale, mira, denme un minutito, lo que salgo por tal cosa, regreso, o va a venir una persona a hacer unas preguntas. Eso es simplemente ser respetuoso, darle lugar a la persona que estoy atendiendo, mostrando cordialidad, escuchando lo que tiene que decirme, porque cuántas veces no hemos escuchado a personas, a consultantes o pacientes que llegan y nos dicen, no, el doctor, incluso yo se los puedo decir, también como usuaria de los servicios de salud y privados, hay una diferencia cuando un médico te saluda, te da los ojos, te dice cómo está, cuéntame cómo le ha ido, ¿no? A cuando te sienta y te dice, sí, bueno, y está todo el tiempo, cuéntame cómo está, escribiendo en la computadora o no, o tomando notas, pero no te ve, no te... Entonces, eso hace una diferencia. Eso tiene que ver con la validación. Entonces, siendo respetuosos, empáticos y no haciendo críticas negativas ni juzgando a la persona, es lo que nos va a ayudar a que de entrada el entorno se preste para generar confianza. Siempre hay que cerrar también retomando los aspectos importantes de la conversación que tuvimos con la persona, reiterando nuestro interés por su bienestar físico y mental. Y esto, sobre todo, lo importante de este elemento es para los que están, por ejemplo, en las brigadas, que a veces no tenemos tanto tiempo pues, de hablar con las personas, de orientarlos, pero hacer un cierre siempre es súper importante porque es el elemento que nos va a ayudar a que la persona pues, se muestre interesada o se enganche, como decir, esto que me dijo el psicólogo, la trabajadora social o el orientador o el brigadista,
híjole, sí, es con lo que se quedan muchas veces. Entonces, el cierre ayuda a que resumamos parte de lo que conversamos con las personas que estamos atendiendo y siempre reiterándoles nuestro interés por su bienestar físico y mental. Entonces, ¿cómo evalúo el riesgo en un primer contacto? Hay diferentes estrategias o cuestionarios, desde el uso de la psicometría, cuestionarios, instrumentos de evaluación, pero aquí lo que queremos también es vincularlo con el modelo que estamos utilizando, ¿no? Acuérdense, la entrevista es nuestra principal herramienta de evaluación. Entonces, estos son algunos ejemplos de qué tipo de preguntas pueden hacer. Estas preguntas están vinculadas, por ejemplo, con algunos elementos desde la MHGAP, como se pregunta, ¿no? Desde lo que les decía de esta lista de la NRAMP, como los elementos fundamentales que tenemos que abordar, es parte de de las preguntas también que nosotros hacemos desde el programa de atención a personas con depresión y riesgo de suicidio, y nosotros siempre colocamos este elemento de evaluación que nos sirve mucho en función de que nos den una escala del 0 al 10, ¿no? Hay quienes ocupan una escala del 0 al 5, nosotros ocupamos, por ejemplo, del 0 al 10, donde 0 es nada, 10 es el máximo, o totalmente, o todo el tiempo. Entonces habla de la intensidad. Siempre es importante preguntar esto que está vinculado con los deseos de morir o de terminar con su vida, los planes si es que ha hecho o no, planes si ha intentado terminar con su vida. Entonces siempre preguntamos al final, en este momento, ¿cuántas ganas tienes de lastimarte? ¿Cuántas ganas tienes de acabar con tu vida? Puede ser que al principio la persona de la entrevista, la persona nos haya dicho 8, ¿ok? Entonces, ¿cómo le hacemos para poder reducir este 8 a 6? ¿No? Y entonces es aquí donde preguntamos esto e incorporamos parte de la estrategia de plan de seguridad. Muy bien. Esto nada más es para mostrarle un poquito uno de los instrumentos que estamos elaborando de la detección rápida, de este tamizaje rápido, que es una lista de cotejo que acompañaría en algún momento dado la entrevista, ¿no? Porque no es lo mismo hacer contestar un cuestionario, hacer un tamizaje breve, pues, escrito, a poder hacer esta entrevista que nos ayuda a tener los diferentes elementos a evaluar de los factores, por ejemplo, de riesgo y protección. Acuérdense, factores de riesgo agudos y crónicos que nos ayudan a identificar cuáles son los niveles de riesgo de suicidio en función de estos órdenes de riesgo de los que hemos estado hablando. Entonces, con base en eso, la toma de decisiones después de que hice la evaluación, ¿no? Nos va a ayudar a identificar en estos 4 órdenes de riesgo que presenta el Modoris, qué acción vincular con esta evaluación que yo estoy identificando, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un modelo, esto se los presento, acá. Como gráfica o visualmente podríamos identificar este modelo de riesgo. Es un modelo dinámico porque está vinculado con el primer orden de riesgo que se puede identificar. Este nivel es el nivel más bajo desde el ámbito comunitario. Por supuesto, lo comunitario es transversal, o sea, en cualquier lugar del ámbito comunitario podemos identificar a una persona que tiene riesgo leve, a una persona que tiene riesgo moderado, a una persona que tiene riesgo alto y a una persona que está en riesgo inminente. Para nosotros el riesgo inminente es cuando la persona está a punto de atentar contra su vida, ¿no? Entonces, esa es la forma en que lo estamos clasificando, porque queremos generar una estrategia que nos permita saber cuáles son las acciones que ya llevamos a cabo, como el tener brigadas de salud mental, los grupos de apoyo, que pueden atender estos órdenes de riesgo, el leve y el moderado, y cuando estamos hablando de riesgo alto y de riesgo inminente, ¿qué tenemos que hacer? Son características de acción, o sea, la ruta de acción es totalmente distinta. Y lo importante es saber cuándo también hago referencia, contrarreferencia, si es que es el caso, seguimiento en absolutamente todos los niveles, ¿no? Y qué tipo de elementos me van a permitir a mí identificar a las personas en estos riesgos. Entonces vamos a empezar con el primer orden de riesgo, que es el cuarto orden. El cuarto orden de riesgo o riesgo inminente de suicidio, también le nombramos intento de suicidio de alta letalidad. En este cuarto orden, este es el más alto y es cuando se presenta tenemos que implementar una acción de emergencia, ¿no? Entonces, por eso, si ustedes se fijan, en la parte de todos están vinculados con lo comunitario, o sea, todos se pueden presentar dentro de nuestra comunidad en cualquier lugar que nos encontremos. Este es el riesgo más alto, el inminente.
Después tenemos el tercer orden de riesgo, que es un riesgo alto, ya lo vamos a identificar cómo es. El segundo orden de riesgo es moderado y el primer orden de riesgo es un riesgo leve. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las acciones? O sea, Modoris nos dice, hay una serie de acciones que están vinculadas con el cómo vamos a trabajar estos órdenes de riesgo desde los servicios de salud. Entonces, dependiendo del tipo de riesgo, va a ser también el tipo de acción que esté relacionada con la ruta a implementar. Entonces, ¿cómo actuar ante una situación de riesgo inminente? Cuando se presente esto y la condición de riesgo está o pone tal cual en peligro la integridad física de la persona en ese momento, tenemos que considerar si ya se hizo una autolesión severa, puede ser cortado, puede ser quemadura o a lo mejor, no sé, se tomó algo, ¿no? Que tiene esta intención o no de morir, pero requiere un tratamiento médico urgente, eso es lo que tenemos que hacer, llamar al servicio de emergencias para poder poner a salvo la salud física de la persona, la integridad física de la persona. Entonces, cuando tuvo un intento de suicidio de alta letalidad, tenemos definitivamente sí o sí acudir al equipo de servicios de seguridad o de emergencia y hacer un manejo de este riesgo, ya que se intervino primero este equipo de salud de seguridad de emergencia, saben cómo intervenir ante esta situación, atendiendo la condición médica, primero que nada, y ya una vez, bueno, estos elementos del manejo comunitario siempre se deben de considerar para todo el mundo, ¿no? Si yo me encuentro, por ejemplo, en casa y de repente alguien que está conmigo en casa intenta lastimarse o se lastimó ya y estoy viendo que está sangrando, que está vomitando, que está teniendo alguna condición médica, ¿qué hago? Yo empatizo con el dolor emocional de la persona antes de empezar a preguntarle 25 cosas de por qué lo hiciste, qué estás pensando, antes de juzgar es simplemente, ¿qué está pasando? ¿Cómo estás? A ver, ¿qué hacemos juntos? ¿No? En el momento también vemos de qué forma podemos contactar o trasladar a la persona, si es que fuera el caso, a los servicios de seguridad o de emergencia prehospitalarios, al 911. Eso es muy importante que lo pongamos siempre en consideración. O sea, yo tengo que llamar para poder solicitar la atención inmediata. Y por supuesto, acompañamos y promovemos la búsqueda de apoyo profesional. Eso es muy importante. Estos son los servicios de seguridad, o sea, la línea de la vida, ¿no? Que sabemos que además, bueno, el 911 es aquel que nos ayuda a que pueda alguna persona o algún grupo del equipo de servicios de seguridad de emergencia acudir. Y entonces, cuando acuden, ¿no? Ellos también tienen una serie de protocolos y de acciones a seguir que también están vinculadas con esta forma de ser empáticos, pero solucionando el problema inmediato que requiere una atención y una actuación inmediata. Esto es ante el riesgo de suicidio inminente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acuérdense, empatizar con el dolor sin juzgar para que la persona también se deje acompañar y contactar o trasladarla con los servicios de emergencia, acompañarla y promover la búsqueda de apoyo profesional una vez que la persona se estabilizó. Cuando esto ocurre así y ya la persona no está en un riesgo inminente, podemos identificar que está en un riesgo alto. Entonces, ¿cuál sería las condiciones de riesgo alto? Si la persona refiere o manifiesta durante el último mes, por ejemplo, sin que se haya necesariamente en ese momento lastimado, si presenta ideas o deseos, fantasías de muerte que sean frecuentes e intensas. Si además puede contar con un plan o un preparativo de cómo terminar con su vida, o bien si ha tenido autolesiones severas o moderadas en algún momento en los últimos meses o algún intento de suicidio durante los últimos 12 meses. Un intento, a diferencia de una autolesión, como decíamos en los videos anteriores, tiene que ver con la intencionalidad, con el deseo de acabar con la vida, ¿no? Las autolesiones no siempre tienen este deseo. Pero al momento de la atención yo tengo que indagar sobre la existencia de factores de riesgo agudo, factores de riesgo crónico y evaluar la presencia de factores protectores, como lo decíamos, para decidir si o lo refiero a la línea de emergencia para que podamos implementar este protocolo de atención urgente, si es que fuera el caso que yo veo que la persona consumió sustancias, por ejemplo, no se ha lastimado ni nada, pero está en un estado de agitación psicomotriz que no disminuye y que no le permite
estabilizarse. Y además no tiene red de apoyo, entonces voy a considerar seriamente en buscar otro tipo de atención de emergencia. El manejo, empatizar con el dolor emocional sin juzgar, dar los primeros auxilios psicológicos, ¿se acuerdan? Pregunto, escucho con atención, pregunto cómo está, cómo se siente, escucho con atención, validando sin juzgar y busco apoyo. Promuevo la referencia a personas, a personas que son expertos en el tema. Busco a la red de apoyo psicosocial, a la familia, pareja, cuidador o responsable si es que no fuera yo alguno de ellos. Acompaño y promuevo la búsqueda de apoyo profesional, como lo mencionábamos en estos primeros auxilios. Y hago referencia, yo siendo en este caso a lo mejor un brigadista que me topé con una persona que tiene todos estos elementos de riesgo, pocos factores protectores y entonces, bueno, no está a punto de quitarse la vida, tampoco dice que quiere hacerlo próximamente, pero yo considero que es una persona que está en alto riesgo y entonces, ¿qué hago? Lo refiero a un tratamiento especializado. Acuérdense, idealmente comportamental y médico, psicología y psiquiatría. Pero para ello establezco un plan de seguridad que me permita dotar a la persona de la claridad suficiente para saber qué pasos tiene que seguir para acudir a la atención. Entonces, ahorita entramos al plan de seguridad. Acuérdense, la Línea de la Vida es un teléfono que no debemos de dejar de lado ni de tener nunca. Y por supuesto, ustedes que son parte de los que dan la atención allí saben que es fundamental que las personas sepan, ¿no? También a dónde pueden pedir atención en caso de no encontrarse la persona que les brindó, por ejemplo, la asesoría en las brigadas. O sea, tenemos toda esta red o este sistema de apoyo también entre nosotros a nivel institucional. Después, ¿cómo actuar ante una situación de riesgo moderado, que es el segundo orden de Modoris? La condición de riesgo es si la persona refiere sentimientos de desesperanza o manifiesta ideación suicida, ideas y o deseos de muerte constantes durante el último mes, pero no tiene ningún tipo de preparativo y realmente no ha considerado poder llevar a cabo este tipo de fantasías, ¿no? Solamente se quedan como ideas de muerte durante los últimos 12 meses, o bien que se ha llegado a autolesionar en algún momento en este intervalo, sin la necesidad de acabar con su vida, pero bueno, ya es una manera, una estrategia que ha encontrado esta persona o de cortarse o de quemarse, ¿no? O de tener incluso conductas, por ejemplo, de consumo de sustancias que la colocan ante una situación de mucha vulnerabilidad. Y entonces, si yo indagando al momento de hacer la entrevista que existen factores de riesgo agudo, ¿no? Como crónico, entonces, tanto de la persona, o sea, el individuo como de su contexto, entonces, pues al momento de yo identificar eso, consideraré, dependiendo de quién sea, si soy brigadista, si soy profesor de la escuela, entonces identifico todas estas situaciones, acuérdense, siempre empatizando con el dolor emocional sin juzgar, preguntando cómo está, escuchando, promoviendo esta red de apoyo, conociendo cuál es y también promoviendo el que busquen apoyo. Cuando se hace esta promoción de buscar apoyo y hacemos la referencia a servicios de salud mental comunitario, puede ser que si yo estoy en una escuela y yo sé que en la comunidad existe este centro de cultura o este club deportivo o este centro comunitario de atención psicológica, bueno, pues, ¿cómo hago este plan de seguridad colaborativo con la persona para orientarla a que busque atención y que se dirija a solicitar atención en estos centros? El directorio, van a ver que es algo que nos va a servir muchísimo y que ya sabemos que también es un reto tener estos directorios actualizados, pero bueno, pues es parte de lo que necesitamos tener en cada uno de los diferentes escenarios en los que estamos. Este es un ejemplo de los centros de atención primaria de adicciones en el estado de Aguascalientes, porque recuerdo que una de las cosas que en algún momento se hicieron en una de las capacitaciones es identificar, a ver, en cada uno de los diferentes pues estados, pero además municipios, las jurisdicciones, ¿cuáles son los teléfonos de atención, de contacto para emergencias, dónde están los centros de atención primaria para poder referir, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros, brigadistas o personal de salud en general, sepamos muy bien a dónde podemos referir a las personas, ¿no? Y que las personas pues también se sientan con esta confianza de cuáles van a ser los pasos a seguir. Pues en el siguiente tema, de hecho,
van a hablar un poquito más acerca de esas acciones de referencia y contrarreferencia. Después tenemos el primer riesgo de suicidio desde Modoris, que es el primer orden de riesgo leve, y que este riesgo se puede presentar, lo decíamos también, dentro del ámbito comunitario, y los elementos a identificar para la condición de riesgo es si la persona refiere sentimientos de desesperanza, ideas en torno a la muerte, que las ideas, a diferencia de la ideación, las ideas es, por ejemplo, que yo pueda expresar, estoy tan cansada que a veces no, ya quisiera cerrar los ojos y no despertar. Habrá que ver, ¿no? Si esa es una idea de muerte o de extremo de verdad cansancio y a que, o sea, puede estar como totalmente desvinculado a realmente un deseo de morir. Es simplemente una idea, una expresión incluso, ¿no? Pero a eso nos referimos con una idea en torno a la muerte, ¿no? A veces pienso que si yo me muriera sería o qué pasaría, pero no es una idea que está vinculada con un deseo de morir, es diferente. Cuando estamos hablando de estos pensamientos frecuentes, con cierta intensidad de, híjole, si yo me morí, ¿qué pasaría? Y entonces estas fantasías de muerte están más vinculadas con la ideación. Las ideas en torno a la muerte son ideas muy puntuales y no necesariamente están vinculados con el deseo de ya no querer vivir, ¿no? No existen planes o preparativos de hacerse daño, ni intentos previos de autolesión o de suicidio, ni el deseo de terminar, ni la intención de terminar con su vida durante el último año o en años previos, ¿no? Al momento en el que nosotros estamos haciendo la evaluación, la entrevista, tenemos siempre que indagar cuáles son los factores de riesgo agudo, cuáles son los factores de riesgo crónico, tanto de la persona como de su contexto. Y el manejo es muy similar, si se dan cuenta, ¿no? Es empatizar con el dolor de la persona, no juzgando, validando, dar estos primeros auxilios psicológicos, activar la red de apoyo y acompañar y promover la búsqueda de apoyo en todo momento, ¿no? En caso de que el riesgo escale, aquí es muy importante porque muchas veces orientamos a que las personas con este tipo de elementos de riesgo pues puedan incorporarse a alguna actividad dentro de la comunidad, puedan, incluso hay grupos de apoyo, ¿no? Pero en caso de que el riesgo se mantenga, cuando yo estoy haciendo mi seguimiento y veo que el riesgo se mantiene, es muy importante entonces referirlo a un centro de salud mental especializado para que reciba algún proceso de psicoterapia. Siempre desde este plan de seguridad colaborativo para que la persona sepa qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ahora, ¿cómo manejo este riesgo desde este plan individual y familiar? El plan de seguridad que se puede establecer antes o después de la crisis es lograr generar que la persona que se encuentra ante una situación muy estresante y que considera que, pues, dada su historia de aprendizaje, el autolesionarse o el intentar quitarse la vida va a ser una forma en la cual puede resolver esa situación. Entonces, para eso es bien importante que consideramos que este plan se plantea cuando la persona en momentos anteriores o está pensando o intentando pues poner su vida en riesgo. Y este plan tiene dos propósitos. Primero que nada, estructurar el comportamiento de las personas para mantenerse a salvo de sí mismos, porque muchas veces lo hacen de manera inmediata y no es que lo tengan tan pensado ni tan considerado, puede ser incluso una acción impulsiva también, lo que decíamos dado a la historia de aprendizajes. Y lo que queremos es que busquen ayuda de manera efectiva, que aprendan diferentes formas y estrategias para aproximarse a solicitar algún tipo de apoyo. Primer propósito. Segundo propósito, estructurar el ambiente para que sea un apoyo efectivo. Por eso decíamos que es bien importante que la familia también reciba esta orientación. Estos son los 7 pasos, ahora agregamos uno, antes eran 6, pero estos son los 7 pasos fundamentales del plan de seguridad colaborativo. Pasos que establecemos junto con la persona al momento de que esté en una situación de crisis o aunque no esté en una situación de crisis, porque lo que queremos es prevenir en los casos en los que podamos, cuando se identifique con estos pensamientos, deseos, fantasías de quitarse la vida o planes de cómo hacerlo, e incluso que está a punto de intentar quitarse la vida, ¿qué podría hacer la persona? Estos son los elementos fundamentales a considerar. Primero que nada,
es importante decir que no necesariamente estos pasos se siguen de esta manera, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No podemos empezar a veces con el sexto, que es uno de los elementos que también nos ayuda a veces a enganchar a la persona a generar otro tipo de alternativas de solución, y después empezamos con el 1 y luego nos podemos ir al 3 y después nos vamos al 4 y al 5. Pero bueno, los vamos a presentar aquí de esta forma ordenada, nada más por cuestiones de presentación. Pero tenemos que ser sensibles, sobre todo a saber qué hacer en función de la situación que estemos teniendo en ese momento. El primero tiene que ver con restringir o reducir acceso a medios letales. ¿Cómo hacemos esto? La restricción o reducción al acceso a medios letales implica evaluar si hay de alguna manera, con base en lo que ellos nos estén diciendo, que han pensado en cómo se quitaría la vida, si hay cuchillos, navajas, cuerdas, armas en casa, medicamentos. Si es así, tenemos que promover la eliminación o el que de alguna manera se restrinja este medio, este acceso a estos medios, porque pueden ser potencialmente peligrosos. Muchas veces necesitaremos pedirle a alguien de toda nuestra confianza y cercanía, pues que si estamos tomando medicamentos o las personas están tomando medicamentos porque tienen algún tipo de condición de salud que lo requiera, de salud y de salud mental que lo requiera, pues sí necesitamos, si ellos han considerado tomarse una sobredosis de medicamentos, pues obviamente necesitaremos pedir apoyo para el suministro de estos. El segundo tiene que ver con generar estrategias de solución no suicidas. Y aquí algo que yo quisiera enfatizar es, aquí le damos cabida a cualquier tipo de abordaje psicoterapéutico. No necesitamos ser cognitivo-conductuales, sistémicos, contextuales, psicoanalistas, cualquiera lo puede, o sea, no se restringe a algún abordaje en particular. Generar estrategias de solución no suicida es principalmente la invitación a identificar cuáles son los factores que lo colocan en mayor riesgo y reducir en la medida de lo posible estos factores de vulnerabilidad. El tercer elemento tiene que ver con activar o buscar la red de apoyo, y que también va a estar muy vinculado, por ejemplo, el cuarto elemento de generar una frase de afrontamiento, razones para vivir, con el tercero. Ahorita lo vamos a vincular junto con el quinto, que es identificar formas de resolver problemas para llevar a cabo el plan. Y el sexto, que es de los más importantes, es generar un compromiso para iniciar o mantenerse en tratamiento y por tanto con vida. Ya voy a especificar por ahí. El séptimo paso que agregamos como parte del plan de seguridad es hacer seguimientos, porque necesitamos sí o sí tener un contacto después de esta primera entrevista, de esta primera oportunidad de contacto e interacción con la persona, hacer un seguimiento. Entonces, el segundo elemento de generar estrategias de solución no suicidas, reduciendo los factores de vulnerabilidad o bien aumentando la tolerancia al malestar en las personas cuando estos factores no se puedan eliminar, porque puede ser que vivimos en contextos muy invalidantes, de mucho riesgo, de mucha violencia, y no hay otra forma en la cual, incluso de inseguros, ¿no?, por cuestiones delictivas, y entonces nos ha pasado, tenemos pacientes que están, de verdad, el contexto es tan adverso que lo que tenemos que hacer es promover la resiliencia personal, promover estos factores protectores en la persona, reduciendo la vulnerabilidad y fortaleciendo habilidades que les permitan tolerar el malestar, ¿no? Entonces, primero tenemos que preguntar sobre la exposición a estos factores de vulnerabilidad y estresores psicosociales, tanto del individuo como del entorno, ¿no? Si tiene dificultades para dormir, cuáles son sus hábitos alimenticios, si toma algún tipo de medicamento, si está sometido ante un entorno que es generador de violencia, delictivo, ¿no? Si tiene enfermedades físicas, si tiene empleo. O sea, tenemos que otra vez hacer la evaluación de estos factores de riesgo que hemos mencionado tanto al inicio, y ahora entonces ver de qué manera podemos reducir los factores de vulnerabilidad. Todo esto tiene que ver con estrategias de autocuidado. En los módulos posteriores van a enfatizar mucho cuáles son estas estrategias y cómo llevarlas a cabo. Después, evitar o bien prevenir la exposición o reexposición a eventos altamente estresantes es algo muy importante. Aquí vamos a identificar cuáles son los detonantes o detonadores, ¿no?, que pueden colocar a una persona en riesgo. Entonces aquí juntos podemos hacer
una lluvia de, bueno, la persona nos ayudará a hacer una lluvia de idea y juntos generamos estrategias de solución de problemas concretas a esa situación en particular para implementarse a corto plazo. El aumentar la tolerancia al malestar en caso de no poder evitar estos elementos, como decíamos, implica aprender habilidades o actividades de distracción, es decir, distracción me refiero no para evitar, solamente por evitar y para promover la evitación, no. A veces la evitación también es funcional. Cuando yo no puedo hacer absolutamente nada para que las cosas cambien, a veces distraerme ayuda. Y no significa que estoy evitando por no querer enfrentar el problema, sino porque no hay nada que yo pueda hacer para resolverlo. Entonces, la evitación no necesariamente es una estrategia de afrontamiento disfuncional ni negativa y no deseada. Es natural y en algunos casos es hasta deseable, porque si las personas quieren resolver el problema y se enfrentan a la solución ante una situación donde ellos no van a poder hacerlo, se pueden frustrar más y justo es parte de la escalada del malestar, ¿no? Entonces, técnicas de respiración sumamente útiles, de relajación, entre otros. Por eso les comparto este videito para que ustedes puedan identificar alguna de estas. El objetivo del tercer elemento del plan de seguridad es activar la red de apoyo. Esto lo vieron también seguramente en la MHGA, porque esta es parte del MHGA Plus, ¿no? Que tiene como objetivo identificar a los contactos de las personas con las que estamos trabajando, que pueden ser de confianza y realmente de apoyo, para que si se aproxima a ellos, su nivel de malestar disminuya. No demos por hecho que la red de apoyo necesariamente son los papás, o es la pareja, o son los hermanos, porque no necesariamente, ¿no? Entonces aquí tenemos que preguntarle a la persona quién forma parte de su red de apoyo, a quién esa persona que consideraría como el número uno para contactar. Tenemos que escribir algo muy importante de este plan de seguridad, es que tenemos que hacerlo de manera escrita junto con la persona. Ahorita vamos a ver unos formatos que después se les van a compartir para que sean estos formatos homologados que pueden ustedes implementar el que quieran. Y si no se tienen formatos porque estamos en la calle y de repente una hojita, un papelito, el celular, lo importante es que a la persona le quede claro qué es lo que tiene que hacer. Paso 1, paso 2, paso 3. Escribir en este plan de seguridad el nombre y teléfono de los contactos. Identificar a los miembros de la familia que realmente pueden implicarse, que sea desde el deseo de la persona, ¿no? Ofrecer apoyo y contención y orientación emocional a la familia y cuando estén disponibles apoyar a la implicación de grupos de apoyo a estos familiares también. El cuarto elemento del plan de seguridad implica generar una frase de afrontamiento, razones para vivir. ¿Cuáles son las razones? Acuérdense que nosotros también ya indagamos eso en nuestra evaluación y entonces aquí podemos pedirle que genere una frase a esta persona que le recuerde cuáles son sus razones para mantenerse con vida. Porque entonces podemos resaltar diferentes alternativas para lograr estas metas. O sea, si una de las metas de la persona es que yo quiero terminar la carrera, ok, ¿qué podrías recordarte tú en una frase corta que cuando estés en un estado de mucha agitación psicomotriz o de malestar emocional, qué podrías recordar que te ayude a volver a tu mente sabia? ¿Qué podría ser? ¿No? Y entonces eso es parte de lo que tenemos que generar aquí. Y acuérdense siempre de reforzar, aunque sea el más mínimo avance de la persona, pero para que ella pueda mantenerse motivada a continuar con su plan de seguridad, ¿no? Porque muchas veces pueden llegar y justo hay que ver este elemento, ¿no? De cuáles son las formas en las cuales se pueden presentar dificultades para llevar a cabo el plan, pues la mayoría de las veces es porque se les olvida. Entonces hay que anticipar soluciones. Si se te llegara a olvidar hacer esto, ¿qué podrías hacer? O sea, lo inmediato, tratas de hacer y hacemos un plan cortito, ¿no? Porque aquí en estos casos es cuando nosotros podemos proporcionarle otra alternativa a las personas. No te preocupes, a lo mejor se te olvidó todo lo que dijimos, no traes tu celular, no lo viste, no tienes tus hojas a la mano, perfecto, pero siempre existe, por ejemplo, una fuente de asistencia inmediata y externa con la cual te puedes contactar. Por ejemplo, la línea de la vida. Entonces hay que ver cuáles son los posibles obstáculos, cuáles son las soluciones que yo puedo intentar. Si esto no funciona, ¿qué puedo hacer? Si esto no funciona, ¿qué puedo hacer? Y en ese ¿qué puedo hacer? Puede estar vinculado justo este sexto elemento de generar compromiso para iniciar o mantenerse en un tratamiento y por tanto con vida. Fíjense que aquí es un acuerdo entre la persona y nosotros como personal de salud o gestores comunitarios
para buscar soluciones alternativas a este elemento del suicidio y construir una vida menos difícil para la persona, una vida que tenga sentido para esa persona. Pero eso no se hace en una primera intervención, eso no se logra en un primer encuentro. No, aquí más bien tenemos que motivar a la persona y dejarla con la suficiente curiosidad como para decir, pues a lo mejor y chances y regreso, a lo mejor y, no sé, me convenciste de intentarlo, al menos una vez más. Aquí tenemos que promover que la persona ponga en marcha, por un lado, su plan de seguridad antes de que decida hacerse daño, y engancharla a este compromiso de mantenerse o de iniciar un tratamiento. Aquí depende también de nuestra profesión, porque si yo no soy psicólogo y no soy psicólogo clínico, puedo ser psicólogo escolar, pero probablemente no sepa hacer nada de intervención clínica. Entonces, aunque sea psicólogo, no estoy con la posibilidad de ofrecer un tratamiento. Entonces, hago mi manejo con este plan de seguridad y lo motivo a que se ponga en contacto con esta parte del seguimiento, con alguna persona que pueda apoyar. Y si yo soy psicólogo, ahorita les voy a mostrar un ejemplo, vamos a ver un ejemplo de cómo podrían desde lo verbal vincular a la persona en este interés de mantenerse o de iniciar el tratamiento y mantener su motivación. El seguimiento consiste en, después de tener un primer contacto con la persona, siempre hacer al menos un seguimiento. Ya después Alejandro en el próximo módulo nos explicará un poco más sobre seguimiento y referencia, pero es fundamental este elemento. Incluso con aquellas personas que no quisieron iniciar el tratamiento o bien que lo abandonaron, los seguimientos, independientemente sea referencia o no, son importantísimos aun cuando no hayan querido recibir el tratamiento. La evidencia nos ha dicho que cuando las instituciones vuelvan a contactar a las personas que los buscaron en algún momento con riesgo de suicidio y les dicen, aunque usted decidió no iniciar un tratamiento en este hospital, pero sabemos que su bienestar emocional pues es algo que siempre debemos de priorizar, aquí estamos, estos son los números, no deje de contactarnos cuando usted así lo decía. Eso aumentó la probabilidad de que las personas buscaran ayuda posteriormente. Entonces es muy importante hacerlo. La atención a personas con comportamiento suicida es un ejercicio que debe hacerse en equipo, de manera interprofesional y bajo supervisión constante. Por lo tanto, la referencia y la contrarreferencia es fundamental. También lo verán en el próximo módulo. La hospitalización debe considerarse bajo el análisis de la función de la conducta problemática de cada individuo, de cada persona. No siempre es recomendable, pero en algunas ocasiones será incluso necesario. Entonces, ¿qué considerar para la hospitalización? Principalmente el beneficio, que ayude a reducir el riesgo agudo, una crisis aguda, alta o este riesgo inminente, ¿no? Cuando estamos con una persona que esté en este riesgo, pero no lo pensamos dos veces y lo referimos para una atención inmediata. Posibilita la evaluación a veces o los ajustes a los cambios farmacológicos si ya se tiene un diagnóstico de salud mental específico y entonces puede haber una reevaluación de este tratamiento. Posibilita la referencia oportuna a otros servicios de salud mental también, ¿no? Porque ahí mismo se disminuye el nivel de malestar y se hace esta referencia, a lo mejor del cuarto orden pasa al tercer orden. Después, ¿cuándo sí hacerlo? Cuando la persona está en crisis y no se cuenta con un ambiente seguro y un apoyo familiar y social. Cuando existen síntomas psicóticos perturbadores para la persona que no le permiten disminuir sus ideas de quitarse la vida, cuando existe un estado de agitación psicomotriz o intoxicación, y cuando hay ausencia o fatiga por compasión de parte del terapeuta o del equipo tratante, también se vale hacer así hospitalización. Si el equipo tratante, por las razones que sean, no están en condiciones de atender a esa persona en ese momento, es mejor que se haga una hospitalización a que se le deje esperando o a que no se le contacte o que no se le dé la atención, ¿no? Ya ustedes podrán revisar los elementos del cuándo no y por qué no es tan conveniente, pero lo que me interesa es que nosotros realmente activemos la hospitalización cuando así se requiera. Bien, la sesión de seguimiento, pues acuérdense que consistirá en evaluar el nivel de riesgo también. Aquí nosotros lo hacemos, o sea, me refiero a ideación, planeación e intentos, y lo hacemos mucho desde esta escala también. En este momento, si pensamos en el 0 al 10, ¿cuántas ganas tienes de quitarte la vida? 0 siendo nada, 10 siendo todo el tiempo, 5, ok.
¿cómo podríamos lograr que ese 5 se vuelva 4? ¿No? Por ejemplo. Y entonces ahí volvemos a orientarla en función, por ejemplo, del plan de seguridad o de que no desista de buscar atención o que continúe con unas sesiones de orientación y consejería con nosotros o por teléfono, ¿no? Sondear si ha contactado estas fuentes de asistencia y si no, pues es eso, promover que lo lleve a cabo. Explorar si tiene dudas de las estrategias que se dieron en esa sesión y repasarlas si fuera necesario, porque a veces tenemos poquito tiempo, yo sé, pero si en ese poquito tiempo, más bien nos apuramos por dar alguna explicación en particular y no le preguntamos a la persona si lo entendió y cómo lo haría, pues corremos el riesgo de que no lo implemente, porque puede ser o que se olvidó o que de plano no lo entendió. Siempre hay que ser muy cuidadosos en dar un espacio para monitorear que esté entendiendo lo que nosotros estamos transmitiéndole, ¿no? Bien, bueno, pues voy a tratar de ser muy breve en esta parte, no solo es un ejemplo que quiero colocarles aquí del manejo, desde este manejo de cómo enganchar a la persona para motivarla a que inicie o continúe un tratamiento, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hablado de estos factores de riesgo? Los factores indirectos tienen que ver con estos factores distales, los factores directos con estos factores proximales o de un episodio agudo, factores en general de riesgo y protección que son los que evaluamos con la persona, y visualizar el suicidio como una forma de enfrentar las situaciones estresantes, ¿no? Estos son algunos de los factores de riesgo distales y entonces, ¿cómo se escucharía en alguien algo así? Ante una situación, por ejemplo, complicación laboral, ¿no? O escolar, sobre todo lo laboral está dirigido a eso, ¿no? Al que no pudo o estaba en una situación muy crítica en función del trabajo de que se sintió traicionado por un colega y entonces su expresión es no puedo confiar en nadie, siempre me traicionan, estoy seguro que ya esto es lo último, me van a correr, mi jefe no va a volver a confiar en mí, no hay otra forma de solucionarlo, ¿no? Entonces, dado la historia de vida que tiene que ver con estos factores indirectos de la persona, pueden haber una serie de elementos como estos presentes que están ahí, ¿no? Constantes y permanentes. Y entonces, ante esta situación que se dio en el trabajo, siento que soy bueno en lo que hago, sí, pues por eso tengo este puesto, solo que nunca tomo buenas decisiones y entonces volví a elegir mal y volví a contratar a una persona que me volvió a traicionar y me quedó mal y me dejó con el trabajo colgando y ahora qué voy a hacer y tenemos que entregar este proyecto en 3 días y es un proyecto que requiere al menos de un mes de trabajo, entonces no, esto ya no hay forma de que se resuelva, estoy seguro de que la única manera en que podría resolverse es que yo me muriera. Si yo me muero, ya no, al menos el jefe no me va a correr y no voy a estar aquí. Es más, ni siquiera voy a estar viendo ni posibilidad de ver sus reacciones. Estoy harto, ya no quiero, ya no puedo. Quiero simplemente dejar de sentir. Entonces, esto puede ser algo que nos coloquen vinculado con un episodio de riesgo agudo, pero fíjense que pueden haber una serie de elementos aquí que constituyen estos factores de riesgo distales, pero hay un evento desencadenante. Este evento desencadenante tiene que ver con que a lo mejor uno de los colegas del equipo de trabajo renunció y era el que llevaba el trabajo que se iba a presentar, el proyecto que se iba a presentar el miércoles y ahora es viernes, ¿no? Entonces, cuando ellos nos colocan estos elementos de no puedo confiar en nadie, siempre me traicionan, lo mismo que acabamos de ver, siento que soy bueno, pero nunca tomo buenas decisiones, mi jefe se va a infartar, no, mejor ya, no quiero ni siquiera ver. Entonces, ¿cómo colocamos lo que acabo de decir en el plan de seguridad desde lo verbal para vincular a la persona a mantenerse motivado de iniciar un tratamiento o de generar otras alternativas de solución? Siendo validantes. Entiendo que cuando alguien te traiciona es totalmente comprensible que uno se sienta triste, desilusionado, consternado, enojado incluso. Y por supuesto, y me atrevería hasta a decir que con culpa, porque a veces nos preguntamos, ¿qué fue lo que yo hice mal? ¿No? ¿Qué fue lo que, será que yo generé todo esto? Entiendo perfectamente a qué te refieres con eso. Pero ¿cómo imaginas que sería tu vida si no tuvieras estos problemas, por ejemplo? Y entonces a lo mejor ahí lo vinculamos con una alternativa de vida distinta. Ay, no, bueno, si no tuviera estos problemas, no, pues ya veamos,
ya, o sea, presentaría el proyecto y me iría de vacaciones el viernes porque me deben 3 meses de vacaciones y entonces si yo no tuviera este problema, seguramente podríamos haber, o sea, si él no se hubiera ido, no hubiera renunciado, podríamos entregar el proyecto el miércoles y yo el próximo viernes estaría de vacaciones. Ah, mira, muy bien. Y entonces ya se generó una estrategia alternativa, ¿no? Pero si en cambio nos responden, no hay forma, no hay forma. Todo, o sea, nada puede resolverse, todo se fue por un tubo. La única manera de resolver esto es que yo no esté aquí para ver qué va a pasar y eso implica que me quita la vida. Y entonces aquí es donde nosotros entramos para cuestionarlo, pero también fíjense como una estrategia de vincular hacia otras alternativas. Así, ¿cómo puedes estar tan seguro? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que si tú no estás, esto ya, al menos el jefe no va a haber forma de que, no sé, ¿no? De que te corra, etcétera. Pero ¿y cómo puedes estar tan seguro que esto se resolvería de esa manera? No, pues probablemente no se resolvería. Ah, exactamente. Muy probablemente no se resolvería ni aún con tu muerte, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? O sea, yo no, definitivamente, el elemento de quitarte la vida no es para mí una alternativa de solución ante esto. Pero sí lo pueden ser otras alternativas. Y entonces aquí es donde le sembramos la cosquillita. Ah, sí, ¿tú crees? Claro que lo creo. ¿Y cómo sería eso? Ah, bueno, mira, en eso sí puedo ayudarte. Puedo ayudarte a que puedas resolver este problema. Quizá no, vamos a ver qué se podría entregar el miércoles. De tal suerte que tú puedas tomar decisiones que te ayuden ante esta problemática a sentirte más tranquilo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí ya lo dejamos como motivado o motivada a decir, a ver, cuéntame más, platícame, ¿no? ¿A qué te refieres, pa? Y de verdad me pasa mucho pero me pasa porque además yo ya tengo como toda esta formación en los diferentes modelos contextuales que me aseguran y me tranquilizan en función de saber que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Esto no es algo que me inventé yo, ¿eh? Eso es algo que les comparto desde la estrategia clínica, desde un modelo psicoterapéutico específico de decir, a ver, espera, ¿y podríamos hacer algo para intentar que tomaras una decisión diferente para resolver esto? Porque esto es lo que te está generando esta situación de tanto malestar. Y si yo no puedo porque no tengo esta formación, entonces, pero lo que sí puedo hacer es buscar a alguien, yo conozco o puedo referirte a tal lugar donde sé que trabaja, te garantizo que ellos te van a ayudar. O sea, esto es parte de lo que tenemos que estar seguros. ¿Qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer? Lo que no se vale es prometer cosas que yo no puedo cumplir. Si yo no sé manejar este tema desde el tratamiento, no cumplo ni prometo dar un tratamiento que yo no sé hacer. No, para eso lo refiero con un especialista que lo sepa hacer. Pero sí puedo decirle, yo a lo que sí puedo comprometerme a ayudarte a resolver esta problemática, tal cosa o tal otra cosa. O sea, ¿qué sí podemos cumplir? Y entonces eso es parte de lo que nosotros ofrecemos, más que prometemos, que ofrezcamos como parte de nuestros servicios, ¿no? Profesionales. Muy bien, pues eso solamente es un ejemplito de cómo podría llevarse este elemento de manejo desde lo verbal de un episodio de riesgo. Hay ciertos formatos que les mencionaba que es muy importante que vayamos homologando, ya después en las guías clínicas que les vamos a hacer llegar, confío, al menos antes de fin de año, van a ver estos formatos que les van a permitir llevar esta evaluación, como lo hemos mencionado, de una manera integrada. Y ahora lo que yo les sugiero que hagan es que vean estas actividades del video 1, es un video educativo que les mencionaba que está vinculado al cómo se lleva a cabo un plan de seguridad en un primer contacto dentro de un contexto clínico comunitario. Y a ver, acuérdense que pues solamente es una pequeña probadita de cómo podría hacerse. Parte de lo que yo quiero que revisen después de haber visto este video es cómo identifican este abordaje colaborativo en el video. ¿Identifican algún ejemplo de validación? ¿Cuál? ¿O cuáles? ¿Cuáles son los factores de riesgo que identifican en Hugo y en su contexto? Desde esta evaluación rápida, desde lo que nos dice Hugo. ¿Cuáles son los factores de protección que identifican en él y en el contexto? ¿Está Hugo en riesgo inminente de autolesión y suicidio? ¿Está en el cuarto orden de riesgo? Si no, ¿en qué orden de riesgo lo ubicarían ustedes?
¿De qué manera se pueden generar estrategias para activar el apoyo psicosocial desde lo que vieron en el video? ¿Qué otras se les ocurre? ¿Cómo lo hizo esta psicóloga y cómo lo podrían hacer ustedes? Y uno de los elementos de reflexión más importantes para su propia práctica es ¿qué harían, cómo harían este plan de seguridad con alguien que estuviera menos dispuesto que Hugo y a lo mejor en un estado de agitación o alteración emocional significativa? ¿Cómo lo harían? ¿Qué tendríamos que hacer primero? ¿Cómo logramos que esto disminuya, este estado de agitación disminuya en ese momento? ¿Qué implementarían? No necesariamente medicamentos, o sea, como conductualmente, ¿qué harían? Y por eso les comparto entonces este video en relación a algunas estrategias de respiración de la persona cuando puede llegar a presentar estados de ansiedad altos o moderados que nos pueden ayudar a que en ese momento los hagamos en conjunto, o de tensión-distensión, o incluso podemos ponerlo a hacer como una condición física en ese momento rápido de ejercicio. Digo, yo sé que estamos ahora en la virtualidad, pero sugerirle, como a ver, en este momento necesitas echarte agua fría en la cara. Ok, vas. Tienes algo frío ya lo verán más adelante como estrategias de afrontamiento a la crisis en los próximos módulos, pero en este momento necesitas ponerte algo frío aquí en la frente y acá en el cuello, para que si está muy agitado, este nivel de agitación disminuya. Aquí tenemos que generar estas estrategias para disminuir el estado de agitación de las personas, ¿no? Sobre todo para los que están, por ejemplo, en atención con el chat o la línea de la vida o en cualquier tipo de call center, es muy importante saber esto. Sí necesitamos que cuando la persona está, que no puede hablar, vamos a pedir, a ver, te voy a pedir que hagas unos ejercicios conmigo para poder entenderte un poquito mejor porque no me es tan fácil entenderte. ¿Te parece bien que lo hagamos juntos? Y a lo mejor ahí implementamos un ejercicio de respiración profunda, o bien a lo mejor si la persona está agitada no van a poder hacer respiración profunda, pero lo que necesitan hacer es una respiración fuerte. Así como cuando uno hace ejercicio y que necesita recobrar la respiración, así. A ver, inhala profundo por la nariz, sostienes un segundo y exhalas fuerte por la boca. Y eso hace que poco a poco las personas vayan disminuyendo su activación fisiológica y puedan estar en un estado de un poquito más calmo. Depende del momento fisiológico en el que se encuentre la persona. Y finalmente les voy a pedir que vean el segundo video que tiene que ver con cómo intervenir con los papás. ¿Cómo les damos orientación a los papás? Porque en caso de que por supuesto, la mayoría de los papás o de las parejas o de la familia, pues llega con un nivel, cuando se enteran de que sus familiares están en esta situación de riesgo, casi siempre reaccionan con mucho nivel de malestar también, pero con mucha preocupación, incluso también se perciben ansiosos, ¿no? Pueden tener también esta como intensidad fisiológica que con estos mismos ejercicios nos pueden ayudar a disminuir. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Igual que hicimos con la persona en riesgo, validar sus emociones. Validar el que se sientan enojados, con miedo, angustia, culpa, desesperación, que es totalmente comprensible que se sientan así. Después hay que orientarlos sobre cómo comentarle a la persona, a su ser querido, de una manera efectiva, el cómo se sienten, pero evitando críticas severas, hostilidad, regaños. No, es orientarles a decirles, por ejemplo, pues lo preocupados que pueden estar por ellos y que no saben cómo ayudarlos. Y entonces ahí pueden expresar su preocupación, pero también sus limitaciones. Y entonces, ¿cómo podemos lograr que esto ocurra desde esta orientación? Psicoeducándolos al respecto del suicidio, dándoles información de qué es el suicidio, que no es una enfermedad, que no necesariamente es una condición tal cual que acompaña a los trastornos, no, que es un comportamiento que se está presentando por un nivel de malestar tan alto en la persona que está asociado con el dejar de sufrir. Entonces, ayudamos a los papás, a la pareja, a la familia, a que entiendan que este comportamiento complejo pues puede resolverse, pero que necesita que la persona pues se incorpore a algún tipo de apoyo y también la familia, porque muchas veces las familias pues aunque no lo quieran, como
promotora del malestar emocional, ¿no? Hay que esclarecer los mitos porque muchas veces los papás, lo mismo ocurre sobre todo con el consumo de sustancias, por ejemplo con los adolescentes, que se enojan mucho y que entonces empiezan, te vas a volver un drogadicto y entonces ¿qué van a decir? Y si te trata vida y no sé qué. Y a ver si es cierto, pues si realmente te quisieras morir, pues ya te hubieras matado, ¿no? O sea, este tipo de mitos hay que ayudarles a decirles, es un mito porque disminuye la visualización del riesgo. Y no, aunque él se los diga, y usted, pues yo sé que le angustia mucho escucharlo, pero es muy probable que pueda estar pensando y queriendo hacer eso. Entonces hay que validarlo. O sea, hay que decirle al papá, mire, es normal que usted se sienta así, pero pues también comprenda un poco cómo podría estar sintiendo él o ella, que lo lleva a pensar en que su vida es quitársela es la única manera de sentirse o dejar de sentir más bien, ¿no? Entonces, a partir de esta forma también de aproximación cuidadosa para el entendimiento de su ser querido, promovemos la restricción de medios desde el entendimiento de lo que le ocurre a su familiar y reforzamos el compromiso para mantenerse motivado como familiar a que también oriente a la persona y que se motive a tomar un tratamiento, a que genere situaciones o estrategias de solución diferentes, ¿no? Colaborativamente con la familia, no de forma impositiva e inflexible, porque por ejemplo, algunos de los papás de algunos pacientes, me acuerdo mucho que decían, es que sigue viva, pero porque la tengo encerrada, porque le corté el teléfono, tengo su celular, prácticamente no puede salir de su cuarto, no hay nada con lo que pueda lastimarse, pero está bien. Esas acciones, yo sé que son, o sea, limitan el riesgo, son acciones de barrera, pero no o sea, no resuelven realmente el dotar a estas personas con las habilidades que van a ayudarles a ponerse a salvo ante cualquier situación. Entonces hay que hacerlo, pero no de forma impositiva, inflexible, sino de manera colaborativa también. A ver, ¿cómo restringimos medios? ¿Cómo le pido a mi mamá? ¿Cómo me aproximo a mi pareja? Decirle, ¿sabes qué? Sí necesito que me ayudes a guardar esto, que me ayudes a tomar mi medicamento. Y cómo la familia pues también puede hacer algo para ayudarlos, ¿no? Ayudarlos. Desde el ámbito comunitario, mantener contacto con la persona, o sea, es muy importante, bueno, vemos que y sabemos que se acerca mucho a los profesores, pero bueno, hay que dar un acompañamiento emocional básico, ¿no? En ese sentido, pues, los profesores con los papás, también la orientación que se les dé, tratando de motivarlos a la búsqueda de apoyo, a la búsqueda de ayuda profesional. No tanto como desde un cuestionamiento de mira lo que está pasando, pues sí, digo, no porque normalmente suceda, pero a veces los papás pueden sentir o sea, ir a la escuela a hablar de problemáticas con los hijos no es algo que a los papás les encanta, ¿verdad? Y que lo vivan como, uy, sí, ¿cómo estaba? Qué gusto verlo otra vez por aquí, ¿no? Pero pues hay que ser muy cuidadosos sobre cómo orientarlos de tal suerte que promovamos siempre este compromiso para iniciar o mantenerse en un tratamiento con profesionales de la salud mental. Esto es parte de los elementos que pueden considerar, como ya les mencionaba, de la psicoeducación, después lo pueden leer con calmita. Y finalmente, este video que les mencionaba que podían revisar al respecto de los padres, ¿no? También, pues, pueden reflexionar sobre cómo harían esto ustedes en una situación donde los papás no sean personas que estén tan abiertas. Eso es parte de lo que les va a quedar un poquito de tarea, ¿no? Y que lo comentaremos ahora que estemos en la sesión de preguntas y respuestas al final de este tema. Las consideraciones finales y con lo que me voy despidiendo es la importancia de supervisar siempre estos casos, el trabajo con personas o con pacientes, consultantes con tendencia suicida no es sencillo, es muy complejo, requiere una vasta formación profesional y mucha experiencia clínica supervisada. Siempre es importante trabajar en equipo y de manera supervisada. Los profesionales de la salud y la salud mental estamos en alto riesgo de presentar también desgaste profesional o fatiga por compasión. Por eso en algunos módulos más adelante se va a hacer mucho énfasis en esto, pero lo menciono desde ahora porque es fundamental que sepamos que esto es un trabajo que se tiene que hacer en equipo, pero también algo que nos va a ayudar mucho a saber que estamos haciendo lo que debemos hacer y a sentirnos más tranquilos para evitar este burnout, es apegarnos a estos modelos de tratamiento que están basados en evidencia, porque es lo que al menos a mí me permite dormir sumamente tranquila cada noche, teniendo la certeza de que estoy haciendo lo que tengo que hacer.
y que estoy apegándome a aquello que debo de apegarme, ¿no? Y entonces eso me da seguridad como clínica. Fomentar el trabajo interdisciplinario e interprofesional que permitirá proporcionar, por un lado, un tratamiento integral a las personas y eso también ayudará a prevenir las muertes por suicidio, pero especialmente a mejorar la calidad de vida de las personas con las que trabajamos. Entonces, si me preguntaran a mí cuál es la reflexión en función del estándar de oro en un primer contacto, estos elementos deben de estar sí o sí. La evaluación de estos factores de riesgo, tanto agudos como distales, atender la emergencia médica en caso de que exista, eso lo tenemos que tener muy claro, establecer un entorno seguro, realizar un plan de seguridad desde este enfoque colaborativo, proporcionar orientación, consejería, por supuesto psicoeducación, tanto a la persona para que sepa qué es lo que le está ocurriendo, como al familiar, ¿no? Referir a un especialista de salud mental si fuera necesario para que reciba un abordaje o un manejo integral y pues siempre tener una segunda sesión de seguimiento, al menos una, siempre es muy importante porque así la persona se siente también acompañada y nosotros también nos sentimos tranquilos de saber que la persona sigue buscando algún tipo de apoyo, ¿no? Realizar un seguimiento regular hasta garantizar la referencia en los casos en los cuales las instituciones no los permitan. Bueno, pues de mi parte sería todo y cierro pues esperando que hayan aprendido estos elementos fundamentales en este tema de evaluación de riesgo suicida bajo un sistema de trabajo colaborativo e interprofesional para saber qué decisiones tomar en nuestras acciones de tipo preventiva ante esta problemática, cómo hacer la evaluación de estos factores de riesgo de suicidio, pero sobre todo promoviendo una alianza terapéutica. Acuérdense que la evaluación en sí es un tipo de intervención. De verdad que hay que considerar que aunque sea una vez que tengamos una aproximación cuidadosa, empática, puede ser la única vez, pero si nosotros lo hicimos con estos esquemas que presentamos, de verdad que va a poder ser una forma de desalentar la muerte por suicidio y de buscar opciones, ¿no? Aunque no vuelvan con nosotros, pero al menos que vuelvan o que miren otras alternativas. Y vincular pues tanto la identificación del riesgo, las acciones a implementar con la articulación o con este vínculo hacia los servicios de salud públicos y hacia el trabajo comunitario desde este modelo dinámico de órdenes de riesgo de suicidio. Sé que es mucha información para este tema, pero sé que también es un tema eje y central para los diferentes módulos que vienen y confío en que haya sido lo suficientemente claro. Les agradezco mucho su atención, porque sí sé que fue largo. Les dejo aquí algunas de las referencias de los documentos, artículos, instrumentos que consulté para elaborar este material y pues para todo el trabajo que acompaña nuestra labor y nuestro compromiso en este curso de especialización. Pues muchas gracias, que tengan todos un excelente día, tarde o noche, les abrazo y nos vemos pronto en la sesión de preguntas y respuestas. Hasta pronto.